Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a este espacio que ya es habitual en nosotros desde el año 2024. Venimos realizando este ciclo de conversatorios en donde tocamos distintos temas y desde ahí esperamos aportar a la reflexión, a la conversación, con herramientas, con ciertas miradas que puedan contribuir a los desafíos que tiene cada uno de nosotros desde el rol donde los ejerza, ¿sí? Entonces, la invitación para el día de hoy tiene que ver con desafíos estratégicos, cómo el entendimiento impulsa el éxito. Hemos venido en los últimos conversatorios hablando sobre las 4 capacidades del MIT de liderazgo que nos muestra, que nos propone. Entonces, una de esas es el entendimiento. Qué relevante, y no sé si coinciden ustedes conmigo o no, que para este momento, en donde hay tantos cambios a la vez y con una velocidad nunca antes vista, qué importante es poder entender el mundo que nos rodea para tomar decisiones que sean mucho más acertadas que quizás las que no tomaríamos con ese entendimiento. Hoy día, la mirada sistémica es una competencia fundamental para cualquier directivo, jefatura de líder y para cualquier persona. ¿Mm? Cuando nosotros tenemos la mirada sistémica, se amplían las posibilidades para poder ser consciente del impacto de lo que nosotros hacemos y no hacemos en nuestro ecosistema. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos del entendimiento cómo impulsa el éxito es saber dónde estamos jugando el juego. O sea, cuál es nuestro ecosistema, quiénes son todas las partes involucradas de nuestro sistema para poder producir los resultados que tenemos que producir, ya sea como ejecutivo, equipo u organización. ¿Sí? Entonces, cuando tengo mapeado este ecosistema, luego tengo que entenderlo como opera. ¿Y qué pasaría si ocurre algo con esta parte involucrada? ¿Qué pasaría si, entonces desde ahí también yo puedo hacer planificación de escenarios? El futuro nosotros lo construimos en el presente. Lo que va a surgir en un futuro que nosotros decimos es lo que construimos en el presente. Entonces, nos podemos preguntar a partir de este mapeo y luego de este entendimiento, ¿cuáles son los futuros que yo tengo disponible con ciertos movimientos y qué futuro tengo disponible con otros movimientos? Es fundamental. Una cosa que caracteriza al mundo de hoy tiene que ver con cosas que antes eran marginales. ¿M? Ahora, esas cosas marginales, a veces por no entender el mundo que nos rodea, tienen un tremendo impacto. Por ejemplo, hoy día el poder está en la sociedad civil. Cuando no entendemos eso, cuando no somos conscientes de eso, quizás no estamos escuchando a los involucrados, a las partes interesadas de estos sistemas que hoy día tienen el poder. Entonces, mapeo este ecosistema, comprendo cómo opera, puedo mirar, poder tiene que ver con la capacidad de acción, pensémoslo de esa forma, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el poder en el ecosistema? ¿Dónde está? ¿Quién tiene el poder en el ecosistema? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿A quién tengo que escuchar en orden de prioridades? Porque tiene un mayor impacto en el negocio. Entonces, es central entender el mundo que nos rodea.
ver cómo se mueven las distintas variables y cómo va impactando en este ecosistema. Entonces, cuando nosotros luego tenemos este entendimiento, tenemos esta comprensión, nosotros definimos la visión. Nosotros luego definimos nuestro mapa relacional. Nosotros definimos cuáles son esos procesos que vamos a hacer de manera distinta. El entendimiento y la comprensión del mundo que nos rodea a través de la mirada sistémica es fundamental. Luego, otra pregunta. ¿Cuáles son las metodologías y los métodos que nosotros tenemos para estar monitoreando el entorno? ¿En qué organizaciones me estoy nutriendo? ¿Cuáles son los estudios que estoy mirando? ¿Estoy mirando cómo va evolucionando el comportamiento del consumidor, el comportamiento de los colaboradores? ¿Qué nos está pasando a nosotros como humanidad? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los dolores? Es parte de nuestro proceso un monitoreo constante de escuchar a nuestros clientes, saber lo que requieren. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Tenemos las metodologías apropiadas? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un proceso de cambio y o transformación organizacional, el entender el mundo que nos rodea es fundamental. Y entenderlo también desde las perspectivas que lo hemos hablado anteriormente, de las perspectivas de diseño estratégico, y el entendimiento tiene que ver con la perspectiva de diseño estratégico, desde la perspectiva política y de la perspectiva cultural. Entonces, cuando nos preguntamos cómo estamos abordando este entender el entorno, eso es fundamental. Y ahí van surgiendo muchas más habilidades. Entonces tenemos, le llaman comúnmente, bueno, pensamiento crítico, ¿m? Que tiene que ver con esta capacidad de preguntarnos y de cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas hoy día, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, como lo nombramos al inicio, la mirada sistémica, que a veces nos cuesta salir un poquito de eso. Nos cuesta a veces entender también cuáles son como las dinámicas relacionales entre cada una de las partes y cómo se van impactando unas a otras, ¿sí? Em, Pensamiento crítico que tiene que ver con cuestionarnos, mirar en qué metodologías tenemos para irnos nutriendo de todo lo que está pasando. ¿Cómo me conecto con la curiosidad? ¿Cómo potencio mi capacidad de escuchar lo que está pasando en el entorno, de escuchar a las personas, de ver cuáles son las tendencias, de ver cuáles son las fuerzas estructurales que están moviendo todo lo que nos sucede? Entonces, el entendimiento a nivel macro y a nivel micro es fundamental hoy día. Es fundamental. Otro ejemplo cuando tiene que ver, cuando entendemos las dinámicas de un sistema, tenemos que preguntarnos también, por ejemplo, en una organización y en un proceso de cambio, ¿dónde está el poder informal en la organización? ¿Quiénes mueven el sistema? ¿Cuáles son los actores clave del sistema? Aquellos actores que tienen mayor influencia sobre el sistema. ¿Mm? Mapear.
visibilizar, que aparezca el sistema para mí. Y la única forma en que pueda aparecer es cuando yo me desapego de cómo tiene que ser el sistema y lo dejo aparecer tal cual, sin querer tapar el sol con 2 dedos. Entonces, si nos vamos a la profundidad de esta competencia, que tiene que ver con el pensamiento sistémico, y lo hemos hablado, abordado en otras ocasiones, ¿cuál es mi capacidad de desapegarme? Porque si estoy apegado a una forma, cómo tienen que ser las cosas y cómo tienen que funcionar, no va a poder aparecer el mundo que me rodea. No voy a tener la capacidad de escuchar a las personas, de escuchar a los clientes, de escuchar a mis proveedores, de escuchar, ¿sí? A todo mi ecosistema en su conjunto. ¿Y cómo son las relaciones entre todo eso? El entendimiento hoy día se torna crucial, crucial, para poder tomar decisiones de manera adecuada en relación a la transformación organizacional en que nos encontramos todas las organizaciones. Entonces, a partir de esta conversación, nosotros les invitamos a preguntarse, ¿tengo mapeado mi ecosistema? ¿Comprendo mi ecosistema cómo opera? ¿Entiendo dónde está el poder en mi ecosistema? ¿Tengo la capacidad de escuchar a los distintos grupos de interés del ecosistema? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Tengo métodos y metodologías incorporadas para este monitoreo? ¿He hecho el ejercicio de ver cuáles son los futuros posibles, dependiendo de cómo se muevan ciertas variables del ecosistema? Son preguntas que nos van a ayudar a comprender y a entender el mundo que nos rodea. Y desde ese espacio, desde ese entendimiento, llevar a cabo el propósito de la organización, ¿sí? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Nos encontramos entonces el próximo viernes en este mismo canal a la misma hora para seguir conversando, reflexionando. Si ustedes tienen dudas, comentarios, algún tema que les gustaría abordar, bienvenido sea, ¿sí? Les enviamos un abrazo y muchas gracias.